Bienvenidos al estudio RI100, donde hoy tenemos el placer de recibir a Benjamin Jung en ocasión de su primer libro. Vamos a hablar sobre la evasión de sanciones, sobre la situación de Rusia, sobre cómo logran continuar su guerra, a pesar de que ya no deberían tener componentes occidentales. ¿Es eso? Eso es más o menos correcto, sí. Es teoría, sí. La evasión de sanciones no es nueva, ya se practicaba durante la Guerra Fría. La evasión de sanciones practicada por Rusia actualmente no es algo nuevo. Ya lo observamos en los años 70, lo observamos en los años 80 con un caso muy conocido de espionaje francés que se llama el caso Farewell. En ese tiempo, un espía del Komitet Gosudarstvenoi Besopanosti llamado Vladimir Petrov es espía en París a cargo del espionaje industrial, especialmente para microelectrónicos, para El equipo aeronáutico, etc. Y de hecho, por razones personales, pasa al oeste y explica a los servicios de inteligencia franceses de la época, que luego lo explicarán a los estadounidenses, cómo Rusia, o más bien la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel entonces, ha infiltrado completamente toda la investigación y la industria aeronáutica y militar mundial, al menos occidental. Pero eso era inteligencia para copiar, pero ya había adquisición de componentes en ese momento, porque Rusia ya no era capaz de producir las cosas que ponía en sus sistemas de armamento o de aviación, etcétera, lo cual sigue siendo el caso hoy en día. Hoy Rusia no es capaz de fabricar los semiconductores que va a poner en sus drones, en sus computadoras de a bordo de avión, en sus misiles. siempre depende de los países que ahora son sus enemigos en la escena internacional, pero que la equipan, pero que continúan equipándola. Entonces, típicamente eso significa que en el año 90 Rusia detiene todos sus programas de remontamiento. En el año 2000 intentan recuperar su poder, producir nuevos equipos, nuevos tipos de tanques, el T-90.000 con una óptica súper hecha en Francia, helicópteros súper exóticos hechos en Francia. Entonces, también hay aviones de combate, por ejemplo, la gran cooperación con el Sukhoi 34. ¿Podrían haberlo hecho sin nosotros si fue una forma de acelerar o realmente eran incapaces de desarrollar todos estos equipos? Entonces, hay una subsidiaria en la que Rusia está particularmente atrasada, es la de los semiconductores. No están al nivel de Taiwán o Francia. En Francia tenemos grandes empresas como ST Microelectronics o Thales. En los Estados Unidos está Texas Instruments y otras empresas. Y de hecho Rusia practica lo que se llama la compra en estantería, es decir, cuando los despachos de diseño trabajan en un sistema de armamento, van a ver lo que existe en los catálogos y diseñan su armamento en función de eso. Y por lo tanto el Sukhoi 30, como los misiles Kinzhal, como los drones Orlandis, como los iraníes con los Shahed, que ahora son fabricados bajo licencia por los rusos, son auténticos depósitos de material occidental que los rusos no pueden producir por su cuenta. En aquel tiempo, el Sukhoi 30, que también se vende a la India, contaba con sistemas de posicionamiento, pantallas, aviónica y un visor de cabeza alta. El Sukhoi 34 cuenta con el mismo sistema de designación que el Rafale. ¿Has observado esto en otros ámbitos o es específico de la aeronáutica? Entonces he visto esto en misiles, lo he visto en drones, lo hemos visto en vehículos blindados que tenían el equipo Thales. Y de hecho nos dimos cuenta de que los componentes que son esenciales, estamos hablando de los componentes electrónicos que permiten a los drones orientarse en el espacio, a los drones. De hecho, las bolas ópticas de los drones de reconocimiento, por ejemplo, se fabrican en Francia, cerca de Grenoble. En realidad no solo se trata de aviones, sino de absolutamente todo el armamento. Es Global. Todo esto es porque firmamos contratos antes de 2014, antes de que Rusia se revelara nuevamente como un país agresor contra Ucrania. Sí, son contratos antiguos, a veces incluso anteriores a las empresas actuales. Lo vemos, por ejemplo, con el Su-23 de hoy, el Sukhoi 23, que sigue volando, un avión que no es exactamente reciente, pero que sigue volando con componentes de Safran, que datan de contratos que se firmaron en la época en que la empresa se llamaba Sagem. Entonces, sí, son contratos que datan de hace tiempo. Rusia ha sido durante mucho tiempo un socio de Francia en términos de defensa y equipo militar. Entonces, ¿dejamos de firmar nuevos contratos o dejamos de entregarlos? ¿Qué hicimos desde el momento en que hubo la invasión de Ucrania, ¿no? En primer lugar? Entonces, oficialmente dejamos de entregarlos.
Oficialmente eso comienza mal. Cuando miramos los informes que se hacen al Parlamento por el Ministerio de Defensa, por Bercy, sobre las exportaciones de bienes militares o de bienes de doble uso a Rusia, efectivamente no hay nada. Al mismo tiempo, estos informes, ¿no?, que son otro tema, suelen ser muy escasos. En particular, no tenemos detalles de lo que se envía, ni tampoco a los socios de Rusia, que luego pueden devolverles. En resumen, se ha detenido oficialmente y se implementaron sanciones por parte de Francia, la comunidad internacional, la UE, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros. Entonces, ¿esto es después de 2022? Ahora es después de febrero de 2022. Estamos después de la invasión a gran escala, pero ya existían sanciones, de hecho, desde la invasión de Crimea y una parte de Donbass en 2014, pero claramente no eran suficientes y se reforzaron en 2022. O reforzado. Al punto de ser efectivo al 100%, o donde todavía hay agujeros en... La raqueta, entonces hay agujeros en la raqueta, ¿no? En particular, hablábamos de ello gracias a esta capacidad que tienen los rusos, ¿no?, para crear caminos desviados para obtener lo que necesitan, porque realmente lo necesitan, dependen de eso. Agujeros en la raqueta que también son, en mi opinión, una responsabilidad tanto de las empresas como de los gobiernos, en el sentido de que el control es ampliamente insuficiente, porque si el control fuera suficiente no estaríamos aquí hoy. Evidentemente. Entonces vamos a decir que las sanciones tienen un efecto. Sí, las sanciones tienen un efecto. Los ucranianos tuvieron suerte, ya que los rusos disparaban 10 veces más. Hoy, si no hubiera... Sin embargo, realizaste parte de tu investigación e incluso estuviste en Ucrania. ¿Qué descubriste allí? Entonces en Ucrania partí desde el terreno, ya sea en el frente, con los militares, en la región de Donetsk, en Chasiv o incluso en las ciudades, en Kharkiv, en Dnipro, en Kiev, donde en realidad los drones y los misiles les caen en la cabeza todos los días, todas las noches, constantemente. Y entonces lo primero fue observar el impacto de estas armas en los militares y en los civiles. Después lo siguiente era averiguar el contenido. Y entonces, para hacer eso, fui al laboratorio de peritaje médico legal del Ministerio de Justicia de Ucrania. Y allí metimos las manos en sistemas de armamento, metimos las manos en Kinsal, metimos las manos en KH-101, metimos las manos en drones Orlandis, en drones cartógrafos, en Shahed, en todo eso. Y miramos lo que había dentro. Se supone que el Kinsal es un misil hipersónico ultramoderno, completamente ruso. Está lleno de componentes occidentales, ya que nuevamente no pueden producir sus propios semiconductores, semiconductores de la calidad necesaria para fabricar armamentos de alta tecnología. ¿Y eran misiles que habían sido producidos antes de 2022 o que continuaron produciendo con... Nuestros equipos que siguieron produciéndose después. Los drones en los que hemos metido las manos, tengo en mente el ejemplo del Shahed, porque es algo bastante impresionante. No nos percatamos de su tamaño real al verlo en foto o video, pero es más grande que yo. De hecho, los primeros Shahed fueron entregados por Irán, así que podemos decir, de acuerdo, son componentes que llegaron a Irán, pero la segunda generación de Shahed ahora están fabricados en Rusia bajo licencia y por lo tanto se fabrican en Rusia mucho después del inicio de la invasión a gran escala en 2022 y por lo tanto en este dron Shahed que abrimos descubrimos material francés. En una de las tarjetas madre, uno de los componentes más grandes era Microelectronics, ST Microelectronics, por lo tanto, de una empresa que es efectivamente una multinacional franco-italiana hoy en día, más o menos domiciliada en Suiza. Aún así, comprada después del inicio de la guerra. Comprada después del inicio de la guerra. Pero este es un material de doble uso, este chip. ¿Sabíamos que era un uso militar o es tan común que se puede comprar en el supermercado de la esquina? Entonces, bueno, no se puede comprar en el supermercado de la esquina, pero se puede comprar muy fácilmente en casi cualquier lugar, bueno, en tiendas de electrónica. Pero son bienes considerados de doble uso. Y los bienes de doble uso, de hecho, son bienes cuyas exportaciones están estrictamente vigiladas, que cada exportación debe ser validada por una comisión interministerial de bienes de doble uso, que incluye el Ministerio de Defensa, que incluye a Bercy, que incluso incluye la agricultura, que incluye la Dirección General de Seguridad Exterior. En este caso no funciona. Y aquí nos preguntamos cómo este tipo de componentes que se fabrican en Francia terminan allí.
porque si los periodistas de investigación, la gente de la sociedad civil, hay organización no gubernamental que trabajan en esto, hay periodistas de investigación, no soy el único, hay ucranianos, franceses, ingleses que trabajan en este tema. Si estas personas logran saber cuáles son los sistemas para eludir las sanciones, cuáles son las rutas que toman estos cargamentos, podemos imaginar muy bien que una comisión interministerial o incluso el servicio encargado del control de las exportaciones dentro de estas industrias también pueden saberlo. Hay un ejemplo que diste en el libro que es bastante elocuente, es esta famosa exportación de sistemas que permiten hacer el gas licuado. ¿Puedes explicar un poco esta increíble historia? Entonces, sí, la primera pregunta a la que respondo en este libro es cuáles son los componentes occidentales que se encuentran en el armamento ruso y cómo llegan allí. La segunda pregunta es cómo sigue Rusia financiando el equipo bélico que le cuesta más caro, considerando que todo esto requiere mucho dinero. Las sanciones han encarecido el costo en comparación con el pasado. Una de las grandes respuestas es la energía. Rusia ha sido durante mucho tiempo un líder mundial en gas natural licuado que extrae en Siberia, especialmente en la península de Yamal, y gas natural que extrae gracias a dos socios franceses principales por una empresa rusa que se llama Novatek, pero que es socia con la francesa Total Energy y el equivalente tecnológico, ingeniería técnico que se llama Technip con una P. Esta empresa Technip fabrica lo que llamamos trenes de licuefacción. Los trenes de licuefacción son enormes máquinas que miden varios cientos de metros de largo, que miden decenas de metros de alto, que son fabricadas en China por Technip y luego importadas por barco, por rompehielos, por mar hasta Siberia. Estas máquinas servirán para licuar este gas natural, para hacerlo utilizable para un montón de usos finales. Y de hecho, Technip estaba bastante molesta porque había fabricado estos trenes de licuefacción que le costaron muy caro, que son elementos que están bajo sanción porque permiten a Rusia producir su energía. Los construyeron pese a las sanciones. Entonces habían comenzado. A pesar de la guerra, continuaron construyendo cosas que toman mucho tiempo en completarse, un proyecto de largo plazo en el que han estado trabajando durante un periodo extenso. Sin embargo, tras la implementación de las sanciones, tuvieron que ser entregados desde China. Y ahí la técnica se encontró en un gran apuro. Y entonces eso es lo que revela una investigación de Le Monde. De hecho, se benefició de un pequeño empujón de Bercy que le explicó cómo entregar a pesar de la sanción. Es decir, no estás obligado a declarar completamente lo que exportas. Y mientras que, por otro lado, los rusos, cuando importan el tren de entrega en la declaración de aduanas, al recibir la carga, escriben bien lo que es. Así que no hay lugar para dudas. el inicio de la guerra, mientras estábamos bajo sanción, Francia oficialmente, un ministerio. No oficialmente, no oficialmente. Aún así es un ministerio, podemos decir que es oficial. Sí. Sí, podemos decir que es oficial, ¿no? Quiero decir, todavía hemos alentado a una empresa francesa a proporcionar a Rusia los medios para seguir ganando dinero. A pesar de los... Sí, y lo vemos, no es solo Technip. Entonces, Technip, hay algo que es interesante, es que oficialmente Technip se retiró del proyecto. El sitio en Siberia fue retomado por otra empresa, una empresa que tiene exactamente la misma dirección en Abu Dhabi que la oficina Emirati de Technip. Así que, bueno, cada vez podemos hacernos preguntas. Tal vez no sea el mismo piso, puede ser una coincidencia. Sí, eso es, sí, vamos a decir eso. Hoy nos movemos, hacemos más, nos adaptamos al comportamiento de las sanciones. Por ejemplo, no hace mucho tiempo vimos que era a través de Kazajistán que los Sukhoi 30 rusos seguían recibiendo piezas de repuesto de Francia, una vez más, porque los Sukhoi 30 son abarrotados de equipos franceses. Ya de piezas, pero además reparadas por mecánicos kazajos que tienen la aprobación de Thales, que han sido formados en Francia por Thales después del inicio de la invasión a gran escala. Kazajistán, al límite, no debemos ser. Sí, Al límite, ciertamente, pero cuando miramos la investigación que salió en Informe Napalm sobre el tema, es una empresa que fue creada en previsión de las sanciones que se iban a implementar, que fue creada por rusos
con su socio kazajo, que fue creada justo antes de la invasión, y las empresas, ya sea Safran, ya sea Thales y otras, continuaron enviando piezas de repuesto a esta empresa kazaja después del inicio de la guerra. Cuando a una empresa kazaya le enviamos piezas de Sukhoi a mecánicos que están capacitados para trabajar en aviones rusos, no necesitas ser un premio Nobel. No necesitas ser un premio Nobel para sospechar que eso podría ser útil para algo. Cuando hay estas revelaciones en tu libro, estas investigaciones en el mundo, todo el mundo, estamos haciendo lo necesario para adaptarnos. A esta realidad creo que lo que estamos haciendo no es suficiente. Y hay una primera cosa, es que estas empresas, cuando se les hace la pregunta, estas empresas francesas dicen que buscamos lo mismo que ustedes, nosotros también luchamos contra la evasión de sanciones, nosotros también buscamos a los malos. En resumen, ¿por qué no presentan una queja contra la empresa kazaja? ¿Por qué Safran y Thales no presentan una queja contra la empresa kazaja? Eso es lo primero. La segunda cosa, desde el punto de vista de las instituciones nacionales, desde el punto de vista más bien del Estado y del parlamentarismo, es que hay que establecer, en mi opinión, debates parlamentarios y más control parlamentario de las exportaciones de bienes de doble uso y de exportación de armas. Cuando pedimos detalles de las exportaciones, hay cosas que son secretos de defensa, pero muchas no lo son. Sin embargo, incluso lo que no es secreto de defensa, no tenemos acceso a los detalles. Los informes que se presentan al Parlamento sobre las exportaciones son, en mi opinión y en la de muchos observadores, más que incompletos. Y por lo tanto, en realidad, falta presencia en el debate público y en el debate parlamentario. ¿Hay países más ejemplares? ¿Destaca Francia por nuestra cercana relación con ellos? ¿O son más ejemplares los ingleses, estadounidenses o alemanes? Barra libre, se nota más porque estamos más involucrados, se nota más porque Francia tiene un lugar en el escenario internacional a nivel de ventas de tecnologías, ventas de materiales militares o incluso no militares, pero de doble uso, microcomponentes, etcétera, muy por encima de muchos de nuestros socios europeos o de muchos otros países europeos. Somos los principales exportadores europeos de material militar. Segundo en el mundo, gracias al espacio que Rusia dejó al concentrarse en su mercado interno, a su propio mercado. Pero sí, eso se ve más. Entonces sí, eso se ve más. Hay más trabajo por hacer para nosotros que para los daneses, belgas, alemanes o incluso italianos. Pero, por ejemplo, en los Países Bajos hay más debates parlamentarios y más discusiones en la esfera pública sobre las exportaciones de material de doble uso militar. En resumen, hacen menos, pero son más estrictos que nosotros. Son más estrictos que nosotros, entonces habríamos escuchado sobre querer aumentar nuestro nivel de exigencia. Existen anuncios gubernamentales regulares sobre esto, pero por ahora no tengo la impresión de que se esté concretando en la realidad. Bueno, vamos a ejercer presión. Comenzamos el cabildeo hoy. Podemos comenzar el cabildeo hoy. Gracias por esta entrevista. Nosotros esperamos que haya. Enfrentamos graves consecuencias debido a la guerra. A diario hay muertes por nuestra falta de capacidad para actuar de forma más operativa. Vamos a Ucrania, vemos la realidad en el terreno, hay material francés en las armas rusas. Es un desgarramiento del corazón en cada ocasión. Es una sensación extraña tener que correr a refugiarse porque nos están bombardeando con cosas que tienen componentes que están en desuso. Gracias por mencionar tu libro Le Grand Marché, publicado por las ediciones del CRF. Compartiremos los enlaces en los comentarios para que los interesados puedan echarle un vistazo. Esperamos que hayan disfrutado el video y nos vemos pronto en el estudio Recocosmos.